Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos tiene con bien hasta este momento y en esta ocasión me acerco con ustedes para, en primer lugar, saludarles y desear que Dios siga teniendo cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras familias y que provea de todo aquello que necesitamos en estos tiempos. Pero también es mi deseo compartir con ustedes un breve estudio con el fin de que esto traiga cierto consuelo a la vida de cada uno de ustedes. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis como este que estamos viviendo y algunas otras experiencias de dolor y de sufrimiento, pues sabemos de antemano que el único que puede darnos el consuelo verdadero es nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Pero en esta ocasión lo que comparto con ustedes es un pequeño esfuerzo para que en esos momentos, cuando necesitamos pues del consuelo, necesitamos de la comprensión, esto que hoy vamos a ver pueda ser una luz, una pequeña luz en las preguntas que de pronto surgen cuando atravesamos momentos difíciles. Por consiguiente, yo deseo que esto pues traiga, ¿verdad?, a cierto consuelo y reafirme nuestra fe en Dios, en su palabra, en aquellos momentos en que necesitemos una palabra de manera especial, amados hermanos. Por consiguiente, el tema que hoy comparto con ustedes es un breve estudio. Nos vamos a acercar a algunos textos de la Biblia. Tiene que ver con la providencia divina o la providencia de Dios. Y quiero iniciar entonces mencionando que la doctrina de la creación tiene que ser seguida inmediatamente también por la doctrina de la providencia. La creación, pues obviamente sabemos, ¿verdad? Se tratan todos los temas de cómo Dios ha intervenido y cómo Dios ha creado todas las cosas en el universo, todo lo que existe. Pero la providencia tiene que ver ahora con la relación que Dios, que este Dios creador guarda con su creación. Hay algunas enseñanzas, algunas corrientes que presentan a un Dios creador que ha creado todas las cosas, todo el universo, pero que ha creado también ciertas leyes y entonces se ha alejado totalmente y ha dejado que este mundo funcione, ¿verdad?, con esas leyes que él ha establecido. Pero cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, entonces creemos que Dios es tanto creador, pero que también es un ser que se relaciona con esta creación, que interactúa con esta creación. Y a eso se le llama entonces la providencia. Y hoy brevemente veremos entonces cómo esta providencia, o cómo Dios se relaciona con su creación a través de esta palabra, que es esta doctrina, que es la providencia. Es importante mencionar también desde el principio que la palabra providencia no se encuentra en la Biblia, pero que como doctrina está totalmente visible y está totalmente basada en la palabra de Dios. Es una doctrina totalmente bíblica. Providentia es la palabra latina para providencia, que a la vez en griego es pronoia, y hace referencia a una presciencia, a una prevista, y significa que tiene que ver con el hecho de que se ha creado o se ha elaborado un plan para el futuro, pero que también este plan se realiza cada día en el presente y se va llevando hacia un plan pleno futuro. Bien, entonces la providencia entonces también tiene que ver o ha venido a significar como la provisión de Dios que hace posible que todas las cosas lleguen hacia un fin, pero también tiene que ver con la preservación de todas sus criaturas. Bien, hay una definición tal vez un poco más completa que dice así: la providencia es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas
sus criaturas y opera en todo lo que sucede en el mundo, dirigiendo todas las cosas hasta cierto fin. Es decir, la providencia es ese poder de Dios continuo, ¿verdad? Que todos los días está ahí haciéndose presente en el universo, en los actos de los seres humanos, en todos los actos de sus criaturas, con el fin de llevar hasta el último momento el plan que Él ha establecido. Y entonces la providencia necesariamente va ligada, o más bien implica, tres palabras que vamos a ver rápidamente para comprender de manera global lo que tiene que ver con la providencia. Y la primera palabra es la preservación, la segunda es la concurrencia o cooperación, y la tercera tiene que ver con gobierno. Es importante también mencionar que existe una diferencia muy marcada entre lo que es creación y lo que es providencia. La creación se define como el llamamiento a la existencia de algo que antes no existía, ¿verdad? Dios es creador, Dios llama a existir algo. Por ejemplo, Él dice, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Exista los cielos, la tierra, y existieron los cielos y la tierra. Entonces, crear es llamar a la existencia algo que no existía. Y providencia tiene que ver con que eso que ha sido creado, pues se logre mantener todos los días y cada día. En la cuestión de la creación, en la criatura, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Dios es solamente el único que puede crear. Nosotros no intervenimos en el acto de creación. Pero en la providencia, ahí sí, nosotros, Dios, ¿verdad? Coopera, el poder de Dios coopera con nosotros para que entonces se realicen ciertas acciones, ciertas obras, cierto propósito de Dios. Bien. Entonces vamos a ver rápidamente en la palabra de Dios, y ustedes pueden ir conmigo buscando las citas en sus Biblias, la base escritural de esto que estamos diciendo, la providencia, primero como la providencia de Dios. Y veamos rápidamente en el Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Repito, ustedes pueden buscarlo también en sus Biblias. Salmo 103, versículo 19 dice de la manera siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Esto habla del gobierno de Dios sobre el universo. Ahora vamos a ver cómo el gobierno de Dios, la providencia de Dios, se hace presente en los negocios de las naciones. Job capítulo 12, versículo 23. Job capítulo 12, versículo 23 dice así: Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Un texto más ahora sobre el nacimiento del hombre y su parte en la vida. Primero de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Veamos ahora un pasaje en el que se habla de la providencia de Dios como protección para los justos. El Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y por último, veamos un pasaje en el que se habla acerca de cómo la providencia de Dios satisface las necesidades de su pueblo. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 22, versículo 8.
Génesis 22:8 dice así: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bien, entonces todos estos pasajes muestran cómo la providencia de Dios procura el bienestar de sus hijos, cómo dirige las naciones, cómo muestra a Dios como el rey del universo, etcétera, y etcétera. Bien, ahora veamos de manera particular el caso o el tema de la preservación, que dijimos es una de las palabras o de las doctrinas que implica la providencia. Entonces, hay muchísimos pasajes en la Biblia donde se habla acerca de esta doctrina de la preservación. Nosotros, por cuestión de tiempo, solo vamos a revisar algunos. Y vamos, por ejemplo, a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Recuerden, es preservación. Vamos a ver ahora un pasaje donde de manera especial se habla de cómo el Señor preserva a su pueblo. Por ejemplo, tenemos entonces Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, 15. Dice así: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Preservación. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar, preservar a sus hijos. Y es muy interesante ver cómo entonces desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, en todo el desarrollo de la Biblia, en toda la historia de la salvación, hay una palabra que siempre aparece ahí junto a Dios: providencia, mediante la preservación de su pueblo escogido. Bien, estas son entonces algunas pruebas escriturales de la preservación, particularmente hablando, pero también la preservación pues está implicada cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios. Dios es el soberano de la tierra, es decir, que Dios gobierna absolutamente toda la tierra, todo el universo. Por consiguiente, si creemos en esta soberanía universal de Dios, por consiguiente tenemos que creer entonces en que Dios tiene el poder para gobernar, pero también tiene el poder para preservar aquello que Él gobierna, para preservar aquello que Él ha creado. Bien, entonces, y la preservación, ya en una definición más elaborada, es la siguiente. Preservación es aquella obra continua de Dios, aquella obra continua, ¿verdad? Es decir, todos los días, cada día, Dios está obrando, Dios está actuando. Ajá. Es esa obra mediante la cual Dios mantiene las cosas que creó, juntamente con las propiedades y poderes que Él las dotó. Dios creó todas las cosas con ciertas propiedades y con ciertos poderes. Esto significa entonces que Dios no viola en su providencia lo que ha establecido en la creación. Esto es importante, más adelante lo vamos a retomar. Entonces Dios preserva las cosas que ha creado con sus propiedades y con sus leyes, sin violar cada una de ellas. La segunda palabra que tenemos que ver
en relación a la providencia es la concurrencia o la cooperación. Estas palabras pueden usarse indistintamente. Bien, la concurrencia se define entonces como la cooperación del poder divino con los poderes subordinados, de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Es decir, hablamos entonces de un poder supremo, que en este caso es el poder de Dios. Y hablamos también del poder de las criaturas, de un poder subordinado. Hablemos, por ejemplo, del poder de un trueno, hablemos del poder de un volcán, hablemos del poder de un diluvio. Estos tienen poderes, son poderes, ¿verdad?, que rebasan los poderes del ser humano, pero son poderes subordinados. El poder supremo lo tiene Dios. Entonces la concurrencia tiene que ver en cómo ese poder supremo, ese poder de Dios, coopera con este poder que tiene un rayo, que tiene una lluvia, que tiene un volcán, que tiene un terremoto, etc. Y entonces en esta cooperación se produce un efecto, tiene una consecuencia. Estas causas, la causa última que es Dios, la causa secundaria, se unen, ¿verdad?, cooperan y entonces se da un efecto. Esto significa entonces básicamente lo que es la concurrencia, cómo ese poder de Dios coopera con estos poderes secundarios sin violar sus leyes, sin violar los principios, ¿verdad?, que rigen a cada una de ellas. Por ejemplo, se me ocurre el pasaje, más adelante creo que lo vamos a mencionar también, el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, o incluso el diluvio. En estos acontecimientos, especialmente en las ciudades de Sodoma y Gomorra, vemos la concurrencia, ¿no? Este poder supremo cooperando con los poderes secundarios para llevar a cabo un fin, la destrucción de Sodoma y de Gomorra, la destrucción de dos ciudades. Vemos cómo Dios es quien envía, ¿verdad?, este poder supremo, quien envía fuego y azufre. Y estos dos poderes secundarios, haciendo uso de sus propiedades, de sus propias leyes, consumen, queman a estas ciudades. Eso es entonces lo que se entiende como concurrencia. Bien, es importante mencionar que entonces cuando hablamos de una concurrencia, tenemos que tener clara dos cosas. Uno, que los poderes de la naturaleza no actúan por sí mismos, ¿sí?, sino que Dios obra inmediatamente en cada acto de la criatura, ¿sí? Es Dios quien está obrando, ¿verdad?, de manera directa, ¿verdad?, sobre ellos. Es decir, nada sucede, un diluvio, un maremoto, un terremoto, una epidemia, un virus, todo esto, ¿verdad?, no suceden por sí solos. A final de cuentas, creemos, ¿verdad?, que Dios está obrando a través de ellos. En segundo lugar, tenemos que tener muy claro que las segundas causas son reales, ¿verdad? Es decir, estos poderes son reales, existen. Y entonces, porque creemos que estas cosas existen, entonces podemos hablar de una cooperación, como Dios coopera con estas causas secundarias para, a final de cuentas, llevar a cabo un propósito determinado. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos también cómo si Dios obra a través de estas leyes naturales y cómo obra a través de estos poderes secundarios de la naturaleza. En la Biblia encontramos también una verdad general, y es que Dios también obra a través de las acciones de los hombres, que ningún hombre sobre la tierra obra independientemente, sino que aún estas personas, ¿verdad?, son controlados por la voluntad de Dios, y esto lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, José en Génesis 45:5, él dice:
que fue Dios más bien que sus hermanos los que le enviaron a Egipto. Recuerdan ese pasaje, ¿no? Donde ellos llegan ante la presencia de José arrepentidos y le confiesan, ¿verdad? ¿Sabes, José? Nosotros te vendimos, etc. Y es entonces cuando José responde esto. Dice, no fueron ustedes, sino que fue Dios, ¿verdad? Es Dios cooperando, ¿verdad? Es Dios obrando a través de las acciones de estos hombres. En Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12, el Señor dice que Él estará en boca de Moisés y que le enseñará lo que tiene que decir. Ok, entonces ahí vemos nuevamente cómo la providencia de Dios, especialmente en este caso la concurrencia de Dios, la cooperación de Dios, está trabajando sobre la voluntad de los hombres, sobre sus palabras y sobre sus acciones. Bien, esto es lo que podemos decir en cuanto a la concurrencia. Y en tercer lugar está necesariamente el gobierno de Dios. Entonces, la providencia implica el gobierno de Dios. El gobierno divino puede definirse como aquella actividad continua de Dios por medio de la cual gobierna todas las cosas de manera que se asegura el cumplimiento del proceso divino. Dijimos en principio, Dios es un creador, ¿verdad? Que ha establecido el mundo, ha establecido el universo con sus propias leyes y se ha alejado, sino que Dios, ¿verdad? Está cercano a su creación y dirige cada uno de los acontecimientos hacia su propósito final. Dios está gobernando todos los días constantemente lo que ocurre en el mundo. Entonces, sobre este gobierno de Dios es importante que consideremos que es un gobierno adaptado a la naturaleza de las criaturas que Él gobierna. Dios gobierna sobre el mundo material, Dios gobierna sobre el mundo mental y Dios gobierna sobre los agentes morales. En primer lugar, Dios gobierna en el mundo material, ha establecido las leyes de la naturaleza y por medio de ellas Dios gobierna al mundo físico. Hemos dicho, ¿verdad?, que la naturaleza tiene sus propias leyes, pero que estas leyes han sido puestas por Dios. Y Dios gobierna todo esto mediante estas leyes que Él mismo ha establecido sobre ellas. Entonces, Dios gobierna el mundo mental, ¿verdad? Y lo hace en forma mediata con las propiedades y las leyes de la mente como tal, pero también Dios gobierna la mente por medio de la operación directa del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el gobierno y control de los agentes morales hace uso de toda clase de influencias. Es decir, Dios gobierna el mundo moral a través de influencias, a través de circunstancias, a través de motivos, de instrucción y de ejemplo. Pero cuando ninguna de estas cosas funciona, Dios también obra directamente por medio de la operación personal del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que hizo con el faraón? Él movió circunstancias, ¿verdad?, que fueron las 12 plagas, situaciones, condiciones. Dios fijó, ¿verdad?, estas plagas y mediante estas plagas, esta destrucción, entonces el corazón de Faraón fue moldeado y fue llevado a tomar una decisión en favor del plan de Dios. Entonces, Dios obra, Dios gobierna nuestra vida a través de las circunstancias, a través de los motivos, a través de la instrucción de su palabra, a través de los ejemplos de la vida, de los ejemplos de los demás. Y cuando esto no es posible, Dios tiene todo el poder para gobernar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, a través de la obra directa de su Espíritu Santo. El gobierno de Dios se extiende hacia todo el universo. Salmos 22, 28 dice así: porque de Jehová es el reino
y él regirá las naciones. Versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Entonces, el gobierno de Dios es universal. Pero el gobierno de Dios también es la ejecución de su poder que dirige, ¿verdad?, sus propósitos desde el principio hasta el final. Dios gobierna y dirige todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que está pasando y todo lo que será. Es un gobierno que va también de lo general, de lo más grande que es el universo, hasta lo particular. Las cosas que nos parecen más insignificantes. Incluso aquello que parece accidental. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, ¿verdad? Hay cosas en la vida que parecen ser un accidente, pues aún todas estas cosas, dice el proverbista, están controladas por Dios. Incluso Dios también controla y gobierna las buenas acciones de los hombres. Las buenas acciones de los hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Más bien creo que aquí es el pasaje, creo que la cita no está del todo correcta, pero es el pasaje donde dice, ¿verdad?, que Él nos ha creado con tal de que nosotros cumplamos y llevemos a cabo las obras que Él de antemano ha destinado para que nosotros andemos en ellas. Entonces, bueno, de todas maneras lo pueden buscar más adelante, pero es básicamente ese pasaje. Bien, pero también Dios controla las malas acciones de los hombres. Fíjense, esto es interesante. Dios controla incluso las malas acciones de los hombres. Hechos capítulo 14. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Ven? Y esto es algo importante, interesante, porque la providencia de Dios se especializa en sacar cosas buenas de las cosas malas. En eso radica lo hermoso de la providencia de Dios, que aún de las acciones malas de nosotros mismos, que aún de las acciones malas de otros, que aún de las circunstancias adversas en el mundo, la providencia de Dios logra sacar de esas adversidades cosas buenas. Y eso es lo hermoso de la providencia de Dios. Pero también Él reina sobre todas las naciones. Dios es el Rey de Israel, pero también gobierna y reina sobre todas las naciones. En conclusión, nada puede evadir el gobierno de Dios. Nada ni nadie. Todo está bajo el control divino. Esto debe traernos entonces, en primer lugar, una plena confianza en Dios, ya que su providencia la aplica para preservar a su creación, pero de manera especial a nosotros sus hijos. Y viene entonces a nuestra mente aquel pasaje de Mateo, donde dice Jesús que Dios viste y alimenta a las plantas y los animales del campo, y que cuanto más no usará su poder para sustentarnos, preservarnos y proveer para sus hijos. En segundo lugar, Dios tiene todo y lleva todo a un propósito final, que incluye desde el vasto universo hasta mi propia vida, la de mi familia y la de
mis hijos. Todo está dirigido hacia un plan y un propósito último de Dios. La tarea entonces para nosotros es descubrir, mediante su palabra revelada, mediante las circunstancias y mediante todo aquello que Dios nos ha dado, es nuestra tarea descubrir este propósito. Y una vez que lo descubramos, unirnos a este plan maravilloso y último de Dios. Y en tercer lugar, no dudemos en lo más mínimo que Dios está en absoluto control en esta emergencia mundial. Y que por incierto, malo, abrumador que esto parezca, en su providencia, Dios sacará lo bueno y lo más excelente para nosotros. Recuerden, todas las cosas nos ayudan a bien. Esta es la promesa que el Señor nos ha dejado. Que nuestro Dios les bendiga y guarde. Es mi anhelo, amados hermanos, que esto pueda servir, sea útil, ¿verdad?, para arrojar una luz a nuestro entendimiento y podamos descansar en esto que su palabra nos dice en estos tiempos de contingencia. Oremos, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres el soberano de la tierra. Porque, Señor, en tu mano está el poder, en tu mano está la fuerza. Y gracias, Padre, porque tú diriges todas las cosas que suceden, desde las más grandes hasta las más pequeñas, hacia un fin último, Señor, que es tu plan, el propósito, la redención de nuestras vidas y la redención de este mundo. Gracias te damos, Señor, porque en medio de las circunstancias en las cuales vivimos, Señor, tú vas a sacar muchas cosas buenas de esto. Porque en medio de la situación, tu providencia, Señor, ha sido en nuestras familias, en nuestras vidas. Gracias te damos, bendito Dios. Permítenos entonces no desesperar cuando vengan los tiempos de adversidad. Permítenos, Señor, no, Señor, sucumbir ante las pruebas. Permítenos mirar, Señor, más allá de las circunstancias, sabiendo, Padre, que es tu poder el que se mueve detrás de todas estas cosas. Gracias te damos, bendito Dios. Ayúdanos y danos la paciencia que necesitamos para seguir adelante. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga y guarde.